Muy bien, gracias por acompañarnos. Continuamos. Les había adelantado el diálogo que vamos a sostener a continuación. Tiene que ver con un trabajo desarrollado por Defensa de los Niños Internacional. Me han pasado el dato y he estado revisando de verdad el sitio web y he encontrado de verdad información muy valiosa que vamos a compartir enseguida. Se trata del proyecto Rastreando las huellas de la violencia contra las niñas, niños y adolescentes. Vamos a hablar sobre este tema. Está con nosotros el padre Enrique Zavala Vázquez, presidente de DNI Bolivia, y también la doctora Carlen Valenzuela, quien es asesora legal de la red MIA, Mujer, Infancia y Adolescencia. Gracias a ambos por acompañarnos. Bienvenidos, muy buenas noches. Inicio con usted, doctora Carlen. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Cristian? Buenas noches. Agradecer en realidad el espacio que nos brinda en este momento y bueno, saludar a toda la población que sigue Mirada Profunda. En realidad preocupada por todo lo que está pasando en este momento, porque la pandemia que estamos viviendo, también los niños, mujeres, infantes, adolescentes, están viviendo una pandemia de violencia. A razón de esto nace MIA, que es una red de protección, mujer, infancia y adolescencia, donde aglutina varias instituciones. Dentro de ellas está Save the Children, muchas instituciones, el DNI, a razón de toda esta alerta roja que hemos ido recibiendo, feminicidios que no ha sido ajeno, el tema de violaciones, el tema de infanticidios. Nos ha preocupado las cifras. A razón de esto arranca el trabajo juntamente con el padre Enrique y lo que es el DNI, para ver e identificar cuáles son los sectores más vulnerables, cuáles son las cifras, que es lo que más nos alarma en este momento, porque en realidad nos tiene que llamar la atención todo lo que se va a exponer en este momento, y el padre nos va a explicar aquellas cifras que realmente nos llama la atención y ha movido a que la red MIA, juntamente con el DNI, haga esta encuesta o estas estadísticas que realmente, como dices, Cristian, van a resultar hasta cuentos de terror para toda la población. Es triste, pero es real y le agradezco muchísimo, ¿no? Porque nos ha dado de verdad un contexto muy adecuado para ir haciendo una lectura correcta de los cuadros que ya vamos a compartir enseguida. Yo le escuchaba, doctora Valenzuela, y recordaba la cobertura periodística que hemos hecho durante meses, ¿no? Hemos hablado muchísimo de los efectos de la pandemia en términos de COVID-19, pero ¿qué hay de las otras pandemias instaladas ya hace años en el país, cuyas cifras, cuyos datos son tan duros, pero que en algún momento no los lecturamos adecuadamente y casi los hemos naturalizado, lo cual no está bien en lo absoluto. Padre, qué gusto saludarle nuevamente, de algún tiempo, ¿no? Efectivamente, estuvimos aquí justo pasadito mayo y a propósito de un pronunciamiento que sacamos como red, porque ya las cifras estaban disparando: feminicidio, infanticidio, casos de violencia, y a partir de eso conformamos esta red MIA, ¿no? Varias instituciones preocupadas para pensar qué se puede hacer, ¿no? Obviamente no tenemos la solución. Lo que sí te puedo compartir esta noche es que hay dos publicaciones, acaban de sacar Fundación UNIR, sobre situaciones de violencia, ¿no? Y dice, cuando habla de la niñez, dice: lamentablemente en el contexto boliviano, la violencia se ha hecho algo natural, ¿no? Y el año pasado también, con la red de UNIR, sacamos una investigación, y al final una de las conclusiones también es muy dramático, dice, ¿no?, el autor. Resulta que el país no va a cambiar con decretos, con leyes. El país cambia cuando la gente hace cultura de estos derechos, de estas normas. Entonces, más allá de 14 o 20 años, hay buenas leyes en el país. Ley de la mujer, el Código del Niño, dicen que es uno de los mejores, ¿no? Y sin embargo, muy poco ha calado en nuestra convivencia, en nuestra cotidianidad. Entonces, a partir de eso, nosotros también venimos reflexionando ahora, ¿no? Frente a la naturalización de la violencia, hay que empezar a trabajar en la educación. Segundo, yo le llamo así, ¿no?, al analfabetismo en derechos humanos, que hay que alfabetizar, ¿no? Entonces, dos temas creo que podríamos como sociedad empezar a trabajarlo, ¿no?
Fíjate, estamos aquí pensando también, le hemos dado muchas vueltas y hay varias instituciones que proponen, ¿por qué no en la currícula, en los colegios, se ponga materia de derechos humanos? Para que los chicos sepan, los papás sepan, todo el mundo sepa. No solo pensando en la niñez, sino que pensando en nuestro país. Porque Bolivia es un país de una alta conflictividad, ¿no? Resolvemos nuestras violencias, digo nuestras diferencias a base de violencia. Esto repercute en la niñez, repercute en la vida de las mujeres. Entonces ahí estamos dándole vueltas y por eso yo creo que es interesante plantearnos, a ver, por lo menos en este espacio, y empezar a charlar y decir, ¿cómo es posible que hemos naturalizado la violencia? Y a ver, iremos a ver las cifras que un poco son parte de ese cuadro en torno al cual expresa, por ejemplo, preocupación el padre Enrique. Son cuadros que se han trabajado y que están disponibles en el sitio web del DNI, los he visto, ahí está por ejemplo el primero y les voy a pedir a ambos que podamos hacer los aportes que corresponden en torno a estos datos que resultan ser contundentes. A ver, monitoreo septiembre 2020, esto es lo que he encontrado y me ha parecido de lo más relevante. 32 noticias y 37 víctimas de violencia a nivel nacional. Si alguien me ayuda, por favor, explicando un poco cuál es el trabajo que se ha realizado primero en términos generales y luego entramos a hacer la lectura. Bien, la idea es, estas cifras que vemos ahí son cortitas, porque son noticias recogidas en los periódicos de circulación nacional. Es decir, han hecho un monitoreo de las noticias en cierto número de diarios. En todos los periódicos de circulación nacional y en los periódicos principales de cada capital, ¿no? Ayer estuve en una defensoría y me dice, cada día recibimos reportes de violencia, de violación. Veo mis datos y digo, quedan muy chicos, pero es una aproximación, ¿no? Porque es de noticias que hemos monitoreado, ¿no? Y ahí fíjate los que son 43% tanto de niñas como de adolescentes. Y aquí los siguientes cuadros son muy alarmantes, ¿no? Más allá de lo dramático que son los cuadros, yo creo que es tiempo de pensar qué hacemos por nuestros niños. Yo cuando leo estos cuadros, cuando me reportan, yo digo, aquí hay que empezar a caminar. Posiblemente, claro, como lo hemos naturalizado, ya no somos tan indiferentes, ¿no? Fíjate los cuadros, violencia sexual. Pero vayamos con eso, padre, le pido para que también la audiencia nos vaya acompañando. Vamos con el siguiente cuadro, por favor, y vamos a hacer los comentarios que correspondan. Tengo esto, por ejemplo. Violencia distribuida por departamento, ¿sí? Ahí puedo identificar que Santa Cruz registra la mayor cantidad de casos. Luego está Cochabamba. Está Oruro. Oruro por encima de La Paz, ¿no? Bueno, exactamente, sí, eso es lo que tengo. Oruro, La Paz. Y La Paz. A ver, hasta ahí creo que podemos hacer más de un comentario. Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y La Paz. El eje central. Pero está Oruro. Claro, Oruro es cierto. Y también, fíjate, varía, ¿no? En mes de agosto Cochabamba estaba con las cifras más altas. Ahora en septiembre Santa Cruz, ¿no? Puede ser por la población también, ¿no? Pero tampoco no es justificativo. El hecho es que en el eje central, inclusive jalando Oruro, es en este donde hay más circulación, donde se ejercen violencia, ¿no? Es que un razonamiento muy simple podría ser la densidad poblacional. Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, ¿no? Por eso me llamó la atención Oruro, ¿sí? ¿Qué piensa, doctora? La verdad es que, Cristian, sorprendidos nosotros con estas cifras que se han recogido a través de los monitoreos que se ha hecho, como llama el programa, se llama Rastreando las huellas de la violencia. Me imagino en este momento que Santa Cruz, como decías tú, advierte el tema de la densidad de población, pero obviamente no nos es más extraño que Cochabamba esté como segundo lugar en este tema de violencia.
me llama mucho la atención cuando el lugar más seguro tendría que ser el hogar y los lugares donde más, si decimos que los niños están más desprotegidos, justamente es el hogar, porque son o parientes cercanos, y la verdad es que quiero que me atienda la población, o son los propios padres y padrastros que están ejerciendo violencia. Qué triste eso, ¿no? Es triste. ¿Dónde uno tendría que sentirse más seguro? Tendría que sentirse, si no, en su casa, en su hogar, por decir algo. Pero entiendo que tengo una cifra en ese sentido. Si me ayudan en cabina, por favor. Creo que hay un cuadro, ¿no? Que hay un elaborado. cuadro de familia, hay un cuadro sobre quiénes ejercen ¿Dónde violencia. se produce la violencia, por decir Hay algo? un cuadro. Sí. A ver si por favor podemos poner justamente ese cuadro en control central. Les agradecería. A ver. Tipo de violencia. Bueno, vamos con eso. Tipo de violencia. ¿Qué podríamos decir sobre estos 69% datos? de violación sexual. 69%. Casi 70%. Sí. 25.0% de violencia física. Pero lo más alarmante es la violencia sexual, ¿no es cierto? O sea, 69. estamos hablando de más del 100%, o sea, dentro del 50%, 69.4%. Y lo más lamentable, nuevamente, a mí me llama mucho la atención, Cristian, que lo más lamentable es que sufren violencia sexual tanto niños y niñas. O sea, como tú dices, lamentablemente ni el hogar en este momento se ha vuelto el lugar más seguro. No me quiero imaginar cómo los niños han estado encerrados dentro de esta pandemia, y la verdad es que para mí son nuestros héroes pequeños. Cuando deberían hacerlos sentir, ellos han acatado la pandemia de tal manera que han guardado silencio, han esperado, pero han sufrido violencia física, violencia sexual. Son aterradoras realmente las cifras, y más aterrador, Cristian, para mí es el poco presupuesto que destinamos en este momento a lo que es niñez y adolescencia. Y eso quiero enfatizar porque hace años que yo vengo escuchando ese diagnóstico y ese reclamo. Por favor, yo creo que las autoridades que tienen la posibilidad, la obligación y la responsabilidad de hacer algo distinto, háganlo ya, de veras les digo, porque desde que yo tengo registro en este trabajo periodístico que hago, las mujeres activistas, los activistas por los derechos de los niños y adolescentes vienen reclamando esto, creo que desde siempre. ¿Me ayuda con el dato, padre? ¿Hace cuánto tiempo tenemos este problema de escaso presupuesto? Es el problema más importante, pero no hay la Defensoría se creó, desde que el SLIM existe. O sea, que no han cumplido su rol. No. Cumplen en lo que pueden, padre, obviamente cumplen, Cristian, pero estamos hablando que están destinados un presupuesto del 0.33%. Al margen, tampoco vamos a desconocer que los SLIMs en general, Defensoría de la Niñez y el SLIM, cuentan solamente con consultores. Peor, en este momento los consultores están con un contrato de 120 días y un contrato mayor es solamente de 1 año, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué seguridad jurídica estamos hablando? Sin contar que tenemos menos del 1% destinado para el tema justicia. Bueno, contundente, ¿no? De verdad que la cifra nos ayuda, ¿no? Nos ayuda. Fíjate, otro dato, ayer recogí y me dice, ya llevo 10 años trabajando como consultor. 10 años. Claro. Y en Oruro, hace 2 años, en una defensoría me dice... Ahora, yo le cuento algo, padre, sobre la misma lógica. Hasta podría ser positivo eso. Entiendo lo que usted me quiere decir, pero le digo, hasta podría ser positivo. Porque, por ejemplo, a nosotros, ¿qué nos pasa? Estamos haciendo seguimiento de un caso. En febrero conversamos con un funcionario o funcionaria. Estamos haciendo seguimiento al caso, pero resulta que en marzo es otra funcionaria y probablemente no conoce el caso. Es uno de los temas que yo he identificado desde la labor que realizo, por ejemplo. Cristian, y en esta parte quiero ser enfática. Creo que las autoridades desconocen esta situación, pero a eso se llama revictimización. Porque lamentablemente el consultor, el psicólogo, en este caso el equipo multidisciplinario, estamos hablando de un psicólogo, una trabajadora social y un abogado. Ese es el equipo multidisciplinario que tiene una defensoría o un SLIM. Pero obviamente con los cambios, la persona que vaya a ingresar nuevamente tiene que conocer el caso, y para esto va a tener que entrevistar nuevamente a la madre, nuevamente al niño, y esto se llama revictimización. Ahora estamos alarmados, en realidad hemos tenido una reunión de emergencia en lo que se llama la red
Red Mía, juntamente el DNI, que muy cordialmente nos presta los espacios, está Mujeres de Fuego, están, ya te digo, hogares de niños, muchas instituciones. Nos encontramos que con el cambio del nuevo alcalde sale la directora del SLIM, sale la directora de la Defensoría de la Niñez, y esperemos cuántos consultores más vayan a salir. Sí, otra vez, diría yo. Otra vez. Y lo que yo quisiera saber es si esta inestabilidad que tenemos dentro de todos los municipios, porque creo que esta es una historia, ¿no?, en todo el país, lamentablemente parece un pasanaco que estuviéramos jugando con los cargos. A nosotros como Red Mía, al DNI, en realidad nos interesa sujetar esto. Una de las misiones por las que se ha creado la Red Mía en este momento es porque se cree la institucionalización de una vez de estas instituciones, y estamos con eso, padre, y pronto, obviamente, estamos para mandar una carta al Senado y que se nos escuche, porque en realidad no podemos seguir permitiendo, primero, que los vayan revictimizando N veces a las personas que sufren violencia, y obviamente ya hace que la población también, y tú has escuchado en algún momento cuando estás viendo el programa, vaya a hacer la denuncia, no me van a atender, o es increíble, en este caso, estoy atendiendo varios casos que las mismas consultoras, porque no conocen el caso, renuncie señora, desista del caso. Señora, si usted me escucha, no desista. La violencia no se tranza, la violencia no se concilia, la violencia tiene un fin y el Estado debe castigar la violencia. Por eso valoro mucho este tipo de diálogo, ¿no?, porque nos permite no olvidar lo importante. A ver, seguimos reclamando el tema de institucionalidad. Qué débiles somos en ese sentido. Pero bueno, solo por tema de tiempo. Voluntad política. Voluntad política. Además, yo aquí así me quejo, no solamente con el Ejecutivo, el Consejo. Claro, y yo me acuerdo que usted ya me habló y me explicó a detalle ese tema la pasada oportunidad que conversamos, ¿no? Y ahora con más fuerza venimos. No ha cambiado mucho. Es que mira, nuestro alcalde aquella vez el alcalde estaba volviendo y sacó, pero así enseguida a la gente de Tellería, y ahora me dice, nos están sacando ahora. Bueno. Más allá, a ver, nos estamos jugando lo más lindo de este país, ¿no? Las guaguas y las mujeres. Totalmente de acuerdo, ¿no? Entonces yo creo que yo apelo a la conciencia de la ciudadanía que somos nosotros, al Consejo, a los líderes. Yo creo que hay que empezar a tomarlo en serio y que en el presupuesto del año siguiente hay que meter esto y hay que luchar por la institucionalidad. Mira, posiblemente no sea la solución, pero en algo va a mitigar. Por lo menos nosotros creemos, a ver, yo creo que el personal que está en la Defensoría tiene mucha calidad humana, son comprometidos, pero me dicen, si no tengo estabilidad, estoy cada año, ¿será? ¿No será? A un profesional que quiere desarrollar su misión, le tienes que dar estabilidad. No, sí, es totalmente entendible, ¿no? A ver, voy a encargar la recta final de la entrevista compartiendo diferentes cuadros, pero al mismo tiempo yo quiero hacer la invitación para que usted vea justamente estos datos a detalle porque están en la página web del DNI. Entonces ahí, por ejemplo, estamos viendo el tema de tipo de violencia extrema. Vamos a seguir, por favor, con los cuadros porque ya no tenemos básicamente tiempo. Violencia en niñas y niños. Sigamos, por favor. Violencia este dato llama la atención. Casi, fíjate, en adolescentes, muchachas, es el 93%. Es el grupo más vulnerable. En adolescentes. En adolescentes. Es la mujer, las muchachas. Yo creo que estamos hablando de lo que se visibiliza a partir del trabajo de la prensa. De la prensa. Hay muchos casos que seguramente no están visibilizados, ¿no? No, estos son los casos emblemáticos que ya no se puede tapar por ningún medio, ¿no? Claro. Entonces, estos datos hay que pensarlo. Ojalá las autoridades empiecen a ver estos datos y la población en general. Yo creo que estos datos no pueden ser naturales. Sí, bueno, finalmente estos, por la metodología, bueno, son públicos, ¿no? Están en la escena pública. A mí, de verdad, por las conversaciones que he tenido con gente que trabaja en el mismo ámbito que ustedes, me preocupa más lo que no se visibiliza, que creo que ese es un problema muchísimo mayor, ¿no? Exactamente. Bueno, yo les agradezco mucho, comprenderán que el tiempo en la televisión siempre es breve,
pero creo que sirve muchísimo este diálogo que hemos tenido y les reitero, por favor, yo he encontrado datos muy interesantes en la página web, visite la página web y no será el último diálogo que hemos tenido, es el segundo, padre. Vamos a seguir con esta serie. Y nos de tendrás diálogos aquí, siempre que nos des la oportunidad de No, visitar. siempre es un gusto, pues. Y doctora, lo propio, primera vez en el programa, pero seguramente vendrán otros diálogos también. Agradecida, Cristian, por el espacio y en realidad a la teleaudiencia de Univalle Televisión, y obviamente vamos a estar firmes. Ya te digo nuevamente, la creación de Red Mía, una de las principales metas es la institucionalización. Creo que algo que nos caracteriza como profesionales y un lema que hemos hecho es insistir, persistir y no desistir, ¿no es cierto? Entonces creemos que se puede conseguir, y aprovecho tu programa rápido nada más, que esperamos conseguir que se pueda conseguir más del 33% para lo que es niñez y adolescencia, y en el tema justicia, buscar juzgados especializados que sea más allá del 1%, porque no tenemos más que el 0.33% dedicado para justicia. Necesitamos valorar, cuidar aquello que es importante para el país, la niñez y su educación y su protección. Muchas gracias, ha sido un gusto. Está con nosotros el padre Enrique Zavala, presidente de DNI Bolivia, y la doctora Carlen Valenzuela. Vamos a retornar enseguida, aguárdeme por favor, 5 minutos, estamos de retorno. Hoy hemos realizado una visita muy interesante a una planta de tratamiento de residuos sólidos, una planta piloto. Hemos podido ver las demostraciones distintas de cómo la basura prácticamente toda, el 99.9% se transforma. Es decir, que ya no hay necesidad de enterrar. ¿Qué significa eso? No hay vertederos, ni siquiera rellenos sanitarios. Es una tecnología muy interesante que la vamos a compartir enseguida. Aguárdeme, por favor.